es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo, mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Te alabamos, Señor. Tú eres el Rey de nuestra vida. Aleluya, te bendecimos, Señor. Seguimos alabándote y exaltando tu nombre. Amén. Digo sí a tu voluntad, Señor. Tú eres Rey de mi corazón, dueño eres de mi canción. Soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré, y a tu lado yo viviré. Solo quiero agradarte a ti con todo mi ser. Vamos, me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz. Sí, Señor. Yo digo sí. Está puesta en ti, en cada paso tú estás allí, autor y consumador de mi fe, eres para mí. Solo en ti puedo descansar, nada me robará la paz, mi mirada está fija
no se desviará. Oh, oh, me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Dile mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz. Sí, Señor. Vamos con las palmas acá. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Dile, me rindo a ti, me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz. Sí, Señor. Aleluya. Decimos sí a tu voluntad. Qué bueno que pudimos alabar y adorar el nombre del Señor. Ahora prepárate para recibir una palabra de parte de Dios para tu vida. Dios le bendiga a usted, querido hermano, a usted, querida hermana. Dios bendiga con usted a toda su familia. Dios bendiga todo ese ámbito en que Él le ha puesto para que usted le sirva, para que usted le glorifique y para que usted conozca aún más y más de Él. Estos días no son días para hacer cualquier cosa que nos venga en gana. Estamos limitados en cierta manera, pero en el ámbito espiritual tenemos todo un espacio perfecto para transitar en estos caminos espirituales y para tener con Dios tiempos como pocas veces hemos tenido oportunidad de tenerlo. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero presentar una vez más a usted respetuosamente mis saludos. Saludos a nombre de todos los hermanos de nuestra Iglesia Centro Evangélico, a nombre de mi familia, muy especialmente mi esposa, mis hijos, mis nietas, mis parientes, a todos los saludos también igualmente en el nombre de Jesús. Y el mayor anhelo de mi corazón es que Dios reciba honra y gloria y que acercándonos a la palabra seamos fieles en dar el mensaje que ella enseña. Dios le bendiga. Invito a que oremos, le invito a orar y a pedir a Dios que nos guíe en esta ocasión una vez más. Padre, te damos gracias, nos acercamos ante ti, ante tu palabra, nos acercamos, Señor, con la intención de que tú nos enseñes y que la enseñanza y la palabra que tú nos das se convierta en una experiencia en nuestra vida, que nos edifique y seamos de bendición a otros y glorifique tu nombre, Señor. Danos guianza y tu Espíritu Santo haga en nosotros todo aquel propósito para el cual hoy envías tu palabra. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Acércate a la Biblia, bien hace si la tienes ahí al alcance, y podemos ver en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y la palabra nos enseña que tenemos un Dios maravilloso, bueno y para siempre fiel con nosotros. Dice en el capítulo 8, decía que nosotros podemos acercarnos a Dios. Dice la Escritura
¿quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el cual además está a la diestra del Padre Celestial y también intercede por nosotros. Aquí dice la Biblia que entre las circunstancias cualquiera que estemos viviendo, tenemos un hecho que el Señor intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. En el versículo 34 de este capítulo 8. Y en el versículo 26 del mismo capítulo 8 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, en este capítulo nos habla de una doble intercesión a favor nuestro, la que Jesús hace y la que el Espíritu Santo hace a favor nuestro ante el Padre Celestial. Y en el evento que tengamos un desenfoque en nuestra oración, pero estamos con una intención realmente ante Dios, dice que el Espíritu Santo corrige. Y porque a veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo sí hace la petición debida ante el Padre Celestial en nuestro favor. Quiero reiniciar otra vez, retomar pues el tema de la oración. Y es un tema amplio que bien pudiéramos sacar muchas enseñanzas basadas en este tema. Pero algo interesante, como interesante es la oración, es que podemos aprender. Si hasta este momento no lo hacemos debidamente, podemos avanzar. En el normal desarrollo de una persona, se da que a veces comenzamos una experiencia A, B o C y no necesariamente comenzamos conociendo cómo hacerlo a la perfección. Seguramente que nadie nace sabiendo, como dice el dicho, pero que sí podemos aprender. Y en cuanto a la oración, ¿quién de nosotros puede decir que ya lo sabe todo? Solo Jesús, solo Dios. Pero nosotros podemos aprender. Y si hemos tenido equívocos, podemos aprender. Y el buen papá nuestro quiere enseñarnos. Y tenemos el ejemplo de nuestro hermano mayor, el unigénito del Padre, a Jesús. Y tenemos compañero de oración al Espíritu Santo. Los discípulos, viendo a Jesús orando, en el capítulo 11 le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque ellos habían visto y conocían que Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos. Y entonces Jesús fue diligente en responder a la petición que estos discípulos presentaron ante él: enséñanos a orar. Y usted lee en ese capítulo 11, versículos 1 al 11, exactamente lo que Jesús hizo enseñándole a sus discípulos. Por cierto que el texto bíblico más conocido, creo yo, el pasaje bíblico más conocido es precisamente este, lo que la gente normalmente recita o reza como el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, dijo Jesús, enseñando a sus discípulos: hagan así, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y le enseñó a pedir para el alimento, y le enseñó a pedirle: perdónanos como también nosotros perdonamos a aquellos que nos han faltado. Y pedir en la oración también: no nos dejes caer en tentación, porque somos tan vulnerables, estamos a tanto riesgo de caer. Y la petición: y líbranos del mal. Dios quiere librarnos del mal. Todo aquello que es malo, todo aquello que nos hace daño, todo aquello que de una u otra manera pretende afectarnos, Dios tiene interés de ayudarnos. Por eso decíamos en la locución anterior que no nos afanemos, que sean llevadas delante de Dios nuestras peticiones, oración y ruego y la acción de gracias. Y hoy queremos seguir hablando. Y la petición de aquellos discípulos, hagamos la nuestra: Señor, enséñanos a orar.
Y entonces Jesús le enseñó a orar bajo la gracia, porque les enseñó así. Y sus discípulos, igual que nosotros hoy en día, debemos orar conscientes que estamos en el ámbito de la gracia de Dios. Hacemos nuestras oraciones como Jesús lo enseña, reconociendo a nuestros hermanos. Por eso decimos Padre nuestro. La expresión nuestra es un reconocimiento de otros, que igual que nosotros nos acercamos al Padre. Y la oración debe tener el elemento básico del reino de Dios, en el contexto de la santificación del nombre del Señor, porque no podemos tomar el nombre de Dios ni invocar el nombre del Señor en vano. Su nombre sea y tiene que ser siempre santificado. Y Jesús añadió: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús enseñó también a sus discípulos a orar en forma individual, y por eso allá en Mateo 6:6 dice: cuando tú ores, entra a tu aposento, cierra tu puerta y ahí en secreto ora a tu Padre celestial, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Lo que implica que lo que sucede allá en la intimidad con Dios va a marcar nuestras vidas. Lo que ocurre allá personalmente, verdadera comunión, allá muy en la relación de Dios con nosotros y nosotros con Él, eso va a generar un cambio, un efecto que evidentemente va a ser notorio. Por eso los que oramos al Señor no procuramos impresionar a la gente, pero cuando lo hacemos realmente como Jesús manda, allá en tu intimidad con Dios, entonces va a traer bendición a la gente y podemos ser instrumentos de Dios para bendecir a las personas y aún para representar un referente que glorifica a Dios ante las otras personas. Por eso tu Padre te recompensará en público, es lo que dice Jesús. Si en secreto, allá privadamente, llevamos todas nuestras necesidades, nuestra situación delante del Señor. Ahora, esa oración individual no es la única forma de orar. Él enseña, dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, eso está en Mateo 18, se ponen de acuerdo, lo que implica que el Señor le agrada que nos pongamos de acuerdo, que así como le gusta, le interesa. Hay un trato personal también, una relación 2, 3, y ponernos de acuerdo en nuestra intención de tener una respuesta de Dios. Maravilloso. Quienes hemos tenido esta experiencia de encontrar hermanos como buenos compañeros de oración, tenemos testimonios de respuestas tan evidentes del Dios del cielo. Y esa oportunidad de orar con una actitud muy fraterna, 2 o 3 reunidos en mi nombre, lo que implica que no hay límites, pueden ser 2, 3, igual que 200 o 300 o 2000, qué bueno, pero que estemos de acuerdo. Por eso aún la vida y las convocatorias de oración son importantes. En el libro de los Hechos, en capítulo 12, versículo 5, muestra la iglesia en oración. Había una situación álgida, una situación difícil de un hermano, era Pedro. Había intención de quitarle la vida. Dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios en favor de Pedro para que fuese liberado. Y Dios le libró de una forma tan sobrenatural. Ese sigue siendo el mismo Dios nuestro. Y qué bonito que en estos días, si bien es cierto no tenemos la facilidad de reunirnos en grandes grupos, pero en la medida de la posibilidad que hoy contamos, podemos ponernos de acuerdo para orar y también veremos respuestas sobrenaturales, gloriosas del Dios del cielo. Y Jesús, enseñando a sus discípulos, le dijo que es conveniente orar siempre y no desmayar. Le enseñó, entre las tantas formas de orar, le enseñó con la referencia de aquella mujer viuda que llegaba con mucha insistencia ante un juez injusto y llevaba su petición ante aquel juez. Ese hombre tenía autoridad, ese hombre tenía la posibilidad de dar una solución al problema de ella, y ella, sabiendo que ese hombre tenía esa posición de autoridad y que bien podía darle respuesta y solución a su problema, insistía. Y no por ser bueno aquel juez le dio respuesta, sino por la insistencia de aquella mujer. Y Jesús dice: ¿acaso no hará con ustedes el Padre Celestial dando respuesta a los que claman a Él día y noche? Si aquel hombre, el juez injusto, lo hizo
¿Acaso nosotros tenemos que como que persuadir a Dios? No, sencillamente llegar a Él con la confianza, la certeza y apoyados en su propia palabra y sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Clamamos a Él, Él nos oye y podemos tener la satisfacción, la complacencia. Dios me dio respuesta. Aquí tengo lo que a Dios le pedí, aquí está. La Biblia dice de aquella mujer que en su aflicción porque no tenía hijos, anhelaba tener un hijo. Y la afrentaban, se burlaban de ella, la menospreciaban. Aquella mujer que era rival de ella. Pero ella supo llegar y llevó su carga ante el Dios del cielo. Y aquella mujer oraba. Y aunque ni siquiera aquel sacerdote entendió la actitud de ella, pero luego entendió. Y a su tiempo, ahí estaba ese niño que ella había pedido. Y en esa actitud volvió ante aquel Dios que había pedido. Y ese niño que era una ofrenda que Dios le había dado, ella se lo retorna como una ofrenda a ese Dios que le responde. Qué bonito que cuando tenemos esa respuesta de Dios podamos llegar con todo el corazón y desbloquear todo y poner todo en gratitud delante de Dios. Esa es una manera también de enriquecer nuestra oración, teniendo en cuenta la respuesta que Dios nos ha dado en su gracia y misericordia. Y eso generó una vida de un precioso servicio a Dios, una respuesta, una necesidad, un clamor a Dios, y Dios dio respuesta. Cuando nos acercamos a Dios, sabemos que Él tiene la posibilidad de tener todas las necesidades que tenemos, darle respuesta, pero Él sabe cuáles corresponden a una respuesta en el momento. De pronto dice más adelante, y aún en su sabiduría, en su amor, a veces dice, no, esto no te lo voy a responder, pero podemos confiar totalmente en que Él siempre hará lo mejor en nuestro favor. Entonces, orando reunidos, orando 2 o 3, orando individualmente, pero orando con toda confianza al Padre Celestial. Enséñanos a orar, orando sin desmayar, porque la fe a veces, Señor, nos prueba, y en momentos de la prueba vale la pena orar. La Biblia nos muestra un Dios que esos grandes hombres de Dios, el proceso y el carácter de ellos, yo no encuentro ninguno de ellos que una cosa que fue así instantánea. En ellos se ven unos procesos de Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo Abraham confiando en que Dios le iba a dar un hijo? ¿Cuánto tiempo? Nos veo 1 año, 2 años, 3 años. Ahora, ¿en qué circunstancias estaba Abraham y aún su esposa Sara para que Dios le diera un hijo? Ya humanamente no había forma, no existía la posibilidad, por la esterilidad de esa mujer y por la edad que ella tenía. Pero ante la promesa del Señor Todopoderoso, creyeron, se afirmaron, y Dios le dio respuesta. Ancianitos tuvieron su hijo. Y si aquella mujer llevó su hijo ante el sacerdote y luego lo presentó al servicio de Dios, interesante cuando Abraham, Dios le pide el hijo, aquello que había sido su expectativa, aquello que había sido la respuesta de Dios, aquello que era la bendición preciosa de Dios, y donde reposaba el cumplimiento de una promesa de que la descendencia. Pero él supo poner en fe ese hijo delante de ese Dios que le demandó, le hizo esta solicitud. Y lo que la Biblia presenta, cuánto tiempo caminó Abraham con ese hijo hasta llegar al sitio donde debía ser o se esperaba que fuese sacrificado. Fue un trayecto larguísimo, pero ahí mantuvo su constancia, su confianza en Dios. Y evidentemente no desconfiaba en la respuesta y la promesa que Dios le había dado, que le daría una generación, una descendencia. Y aún sabía, dice la Biblia, que aún podía levantar a su hijo después de muerto, pero sabía que Dios cumplía. Y es que todo lo que Dios te promete a ti y a mí, Él lo cumple. En su momento lo cumple. En la medida que nosotros descansamos en la realidad de sus promesas y así oramos a Dios basándonos en sus promesas, vamos a ver el cumplimiento de Dios. Pero qué bueno volver a Dios con gratitud y aún con ofrenda de aquello que puede ser muy apreciado para nosotros, presentarlo para su servicio y para su gloria.
en esa actitud de oración, Dios se place. Y ese es el ejercicio de la verdadera oración en fe. Cuando Dios es el centro y la razón misma por la cual oramos, esperamos respuesta y ante Él llegamos con gratitud para que su nombre se glorifique. Constante en la oración, dice Romanos 12, versículo 12:2, constante en la oración, lo que significa sin cesar, permaneciendo. Y en esta misma intención, Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. Eso es lo que dice la Biblia, en todo tiempo. Cuando uno valora a un amigo, valora a la esposa, valora el contexto a nivel humano en que nos relacionamos, una de las formas en que expresamos nuestra valoración unos con otros es conversando, interactuando, expresando nuestras palabras y escuchando a los otros. Tenemos un compañero perfecto y tenemos un Dios que nos acompaña, que la prometió estar con nosotros, y por eso tenemos la oportunidad de orar sin cesar, orando en todo tiempo. Y añade la Biblia, dice perseverando en oración, Colosenses 4:2, perseverando, o sea, aquella insistencia en ese continuar en una acción que se da y continúa dándose. Por eso el verbo dice perseverando en oración. Y en 1 Tesalonicenses 5:17 dice orando sin cesar, orad sin cesar. En 1 Timoteo 2:1 dice orando por todos los hombres. Y aquí está el terreno de la intercesión. Conocemos personas que tienen situaciones difíciles. Conocemos parientes, amigos, vecinos, conocidos, etcétera, que tienen situaciones difíciles. Vale la pena orar. Y usted y yo tenemos la posibilidad de desempeñar ese oficio de intercesores. A la par que lo que hemos dicho, el Espíritu Santo intercede, Jesús intercede, y nosotros también nos sumamos a la acción de interceder orando por otros, orando, dice la Biblia, por todos los hombres. Y continuando en lo que la Biblia nos enseña, dice Santiago 5:17, orando unos por otros. Unos por otros. También en el ámbito de la intercesión, Santiago 5:17. Dice en Santiago 5:13 que el que está afligido haga oración. Una buena manera de canalizar nuestras aflicciones para salir de ellas es llegar delante de Dios con nuestra aflicción. Y dice, haga oración el que está afligido, Santiago 5:13. Yo no sé si usted está en esa condición. Solo Dios sabe, usted también sabrá. Pero en esta aflicción tú no estás solo. En eso que te genera esa tristeza, no estás solo. Y el Señor está contigo. Y aun si pasamos por valle de sombra de muerte, no temeremos. Él está con nosotros y su vara y su cayado nos infunden aliento. Yo creo que una pandemia como el coronavirus, el COVID-19, está poniendo a la humanidad transitando por un valle de sombra de muerte. Pero aquel a quien tiene al Señor como pastor, bien puede tener la certeza de que su vara y su cayado nos infunde aliento. Por eso proseguimos, continuaremos y perseveraremos orando y continuaremos orando, y de Dios tendremos respuestas, y con nuestras respuestas llegaremos con gratitud delante de Él, y aún con todo aquello que esa misma oración represente gloria para su nombre. La Biblia nos enseña también en 1 de Pedro 3:7 el cuidado que tenemos que tener de no tener estorbo cuando oramos. Particularmente el apóstol Pedro ahí menciona que la actitud injusta de un marido para con la mujer, desconociendo el valor que para Dios tiene esa esposa, si no la tratamos como la Biblia enseña, como vaso más frágil, la oración de aquella persona puede ser muy activa en la oración, pero no tiene resultados, porque la oración tiene un bloqueo. Como dice el texto bíblico aquí, exactamente tiene un estorbo. Vale la pena entonces orar con la valoración de aquella esposa que
que es el prójimo más inmediato. Es el prójimo más inmediato. Y si la Biblia nos enseña, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Interesante. Al varón se le dice, ame a la mujer como a su propio cuerpo. Entonces el prójimo más inmediato, lo más próximo que tenemos nosotros es la mujer. Y ahí el ámbito de la familia, porque en esto Dios se glorifica. Y cuando no tenemos la actitud adecuada en la relación unos con otros, con nuestro prójimo, los que están cerca de nosotros, la oración tiene estorbo. Y Dios no se complace de nuestras oraciones si así en esa actitud llegamos. Y primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice, velando en oración. Lo que implica que es algo que no se debe descuidar. No se debe descuidar. Necesitamos ser muy conscientes de lo que implica el orar. Y creo que vale la pena resaltar en este ámbito de la oración ferviente, la oración como enseña la Biblia. Si cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino, una de las cosas más tristes que ocurrieron y que tuvo sus efectos, y que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquel pueblo de Israel, aquella nación que Dios había escogido para que fuese un testimonio de las naciones, cuando vino el mismo Hijo de Dios, entre ellos no lo reconocieron porque tenían otras expectativas. Y cuando Él llegó en su sencillez, en su humildad, ellos tenían una valoración de la arrogancia, del poder, que le impidió reconocer que ese era el Mesías, el Hijo de Dios que estaba entre ellos. Pero dice que los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora ese Dios que es Padre, ese Dios que envió a su Hijo, ahora dice la Biblia que a quien tiene ahora entre nosotros al Espíritu Santo de Dios. En aquel tiempo cuando el Hijo llegó, no le reconocieron. Hoy muchos cristianos desconocemos la importancia que el Espíritu Santo tiene en nuestro vivir como cristianos, para poder vivir realmente la vida cristiana. Y en el ámbito de la vida cristiana está la oración. La Biblia enseña la importancia y el accionar del Dios, el Espíritu Santo en esta oración. Por eso la Biblia enseña orando en el Espíritu. Y en el libro de Judas, versículo 20, dice orando en el Espíritu Santo. Y ese es el compañero, ya lo veíamos en Efesios, el maravilloso compañero de oración. Y ya en el mismo momento en que anhelamos y reconocemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, la llenura del Espíritu Santo, y se hace partícipe en nuestra vida de oración, ¿qué oración más perfecta entonces podemos elevar, sino aquella que está bajo la guianza del Espíritu Santo ante el Padre? Si aquellos desconocieron la presencia del Hijo de Dios, que tú y yo hoy no desconozcamos la importancia tan trascendental del Espíritu Santo que ha sido derramado sobre todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como Señor nuestro y hemos creído en Él, y desde que creímos hemos sido sellados por el Espíritu Santo para que la vida nuestra sea una vida en el Espíritu, incluyendo muy particularmente la vida de oración, una oración en el Espíritu. Esa oración es la oración que fluye a plenitud delante del Padre Celestial. Una oración ante el Padre, decíamos, confiadamente ante el trono de la gracia. Una oración en el nombre de Jesús, en los méritos perfectos de Jesús. Y una oración de un corazón rendido, guiado por el Espíritu Santo, para presentar nuestra oración ante el Padre Celestial. Por eso la oración tiene gran importancia. No tanto por las palabras que decimos, sino la actitud de un corazón que se rinde, un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce su necesidad de Dios, un corazón y una vida que admite cuán grande es la gracia de Dios. Por eso la oración no es una oración afanosa. La oración es algo que se debe llevar delante de Dios. Yo difiero de algunas personas que oran así como que dicen y dicen y dicen y dicen. Yo veo que como que no son reflexivos. A mí me da esa intención. Espero que el Señor sí los entienda. Pero yo no lo entiendo. Más bien yo creo que uno debe llegar con una actitud consciente, reflexiva, en certidumbre de fe, en esa plenitud del propósito de Dios, y no pensando que somos perfectos. Antes, por el contrario,
Cuanto más reconocemos nuestra debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Y no son las acciones nuestras las que van a impresionar al Señor, pero sí cuando un corazón de un pecador, como el corazón mío, el corazón tuyo. La Biblia muestra el modelo de Elías. Era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero oró fervientemente. Y la respuesta de Elías tuvo respuesta. La oración de Elías tuvo respuesta. Y de eso la Biblia da testimonio. Y si ocurrió Elías, ese es el prototipo de una persona semejante a nosotros. Un hombre de carne y hueso como lo somos nosotros, pero oramos en la presencia del Señor. Y él vivía confiado, vive Jehová en cuya presencia estoy. En ese mover desarrolló su ministerio y todavía estamos hablando de Elías y marcó su generación. Usted y yo tenemos que marcar nuestra generación como hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, para esta época, para estas circunstancias. Gente que nos ocupamos diligentemente en la oración, como la Biblia lo enseña, y de eso respuestas gloriosas. El Señor nos desafía, pídeme. Y eso está en la condición de ser hijo de Dios. Pídeme, te haré por herencia en las naciones. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Todo aquel que pide, recibe. Quien busca, halla, al que llama, se le abrirá. Dios está contigo, está con nosotros. Y quiero concluir, después de todos estos versículos, el texto de Proverbios 15, versículo 8, dice: la oración de los rectos es su gozo. Y eso no es meramente actitud humana, sino cuando llegamos en el nombre de Jesús. El Señor se goza y quiere que así sea la experiencia de todos nosotros, orando sin cesar, en todo tiempo, perseverando en la oración, constante en la oración, a ese Padre, en el nombre de Jesús, guiados por el Espíritu Santo. Un abrazo para usted, en el nombre del Señor, un anhelo fraterno de que tu vida sea bendecida, y una vez más, abre tu corazón a Jesús. Dice que Él toca y llama. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré. Él está con la intención de llegar a tu vida, hacer presencia en todo tu vivir y derramar en ti la bendición que tiene para ti, perdonando los pecados, como lo hizo conmigo y todos los que hemos invocado su nombre, limpiando nuestro corazón, todo nuestro ser de toda inmundicia, santificándonos con su sangre y con su Espíritu Santo y su palabra prosiguen la santificación todos los días y cumple propósitos en nosotros, los que en Él creemos. Por eso anímate a creer en Él, pon toda tu confianza y reconoce el sacrificio de Jesús, y en eso Dios hace de ti una criatura nueva, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Y tan interesante es que tenemos la oportunidad de hablar con el Papá, con el Dios del cielo, y podemos deleitarnos en esa experiencia. Dios te guarde y te bendiga. Oramos una vez más. Padre, glorifícate. Bendecimos en nombre de Jesús toda persona que nos está viendo y nos está escuchando, Señor. Tu bendición se haga manifiesta en la necesidad que cada uno vive, pero sobre todo inclina cada corazón a tener gratitud delante de ti. Genuino corazón, que tú veas en nosotros genuinos corazones rendidos ante ti, con verdadera humildad, aquella que tú puedes ver en el corazón de todos nosotros, y que podamos orar invocando tu nombre con la seguridad de que no estamos hablándole al aire, sino un Dios que llena los cielos y la tierra, que su oído lo inclina para la oración de sus hijos. Dios te bendiga y te guarde. Afírmate en la fe. Toma la Biblia, léela en estos días y de esa lectura hazla tu experiencia y Dios se va a glorificar en el nombre de Jesús. Dios te guarde. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo en su presencia. Quiero recordarte algunas informaciones importantes para que lo tengas muy en cuenta. Los martes tenemos nuestro martes de oración
a las 6:30 de la tarde. Los miércoles estamos retransmitiendo nuestro culto dominical a las 7 de la noche. Los viernes nos estamos reuniendo en nuestras casas de oración a través de la aplicación Zoom. Ponte de acuerdo con tu líder para que te conectes el día viernes con tu casa de oración. El sábado tenemos el culto juvenil a las 6:30 de la noche y el domingo la escuela dominical a las 10 de la mañana. También te animamos a que puedas colaborar y puedas traer a nuestra iglesia alimentos no perecederos para los hermanos que están pasando dificultad en esta pandemia. Puedes acercarte a este lugar y dejar tu contribución con el hermano Alberto Rodríguez. También síguenos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y gracias por estar conectados. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto, bendiciones. Oh Dios eterno, tu misericordia, ninguna sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Tú eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor, grande Señor, grande Señor, es tu fidelidad.